The Beatles, conocidos como la banda más influyente de la historia de la música, nacieron en Liverpool, Inglaterra, en 1960, y revolucionaron no solo la música, sino también la moda, la política y la sociedad de la época. Su legado, tanto musical como cultural, sigue siendo una piedra angular de la cultura pop moderna. Desde su ascenso meteórico hasta su separación en 1970, The Beatles cambiaron la forma en que entendemos la música popular y la cultura juvenil. A continuación, exploramos cómo lo lograron. Los orígenes de The Beatles se remontan a 1957, cuando John Lennon fundó la banda The Quarrymen en Liverpool. Años más tarde, Paul McCartney se unió al grupo en 1957, seguido de George Harrison en 1958. Aunque el grupo pasó por varios nombres, en 1960 se consolidaron como The Beatles, un nombre inspirado en el juego de palabras de Beatles, escarabajos, y el nombre de la banda de Buddy Holly, The Crickets. En sus primeros años, el grupo adoptó un sonido inspirado en el rockabilly y el rhythm and blues, R&B, y se destacó en sus primeros conciertos en Hamburgo, Alemania, donde perfeccionaron su estilo y energía en el escenario. En 1962, Ringo Starr se unió a la banda como baterista, completando la formación final que marcaría el comienzo de su increíble carrera. Ese mismo año, The Beatles firmaron con el sello discográfico EMI y el productor George Martin, quien sería clave en su evolución musical. The Beatles ganaron popularidad rápidamente en el Reino Unido con su sencillo debut Love Me Do, 1962, pero fue con el lanzamiento de su álbum, Please Please Me, en 1963 que se consolidaron como una de las bandas más importantes de la escena musical británica. La llegada de The Beatles a los Estados Unidos en 1964 marcó un hito en la historia de la música, desatando la famosa Beatlemanía. La primera aparición de la banda en el The Ed Sullivan Show fue vista por más de 70 millones de personas, y con ello, The Beatles no solo conquistaron Estados Unidos, sino que también iniciaron la invasión británica, un movimiento que trajo consigo un sinfín de bandas británicas que se apoderaron de las listas de éxitos en América. En 1964, la banda lanzó A Hard Day's Night, su primer álbum que también era la banda sonora de su película homónima. Con canciones como I Want All Your Hand y She Loves You, The Beatles capturaron la esencia del pop juvenil y crearon un fenómeno global. A medida que avanzaba la década de los 60, The Beatles comenzaron a evolucionar musicalmente. Pasaron de ser una banda de pop pegajoso a exploradores sonoros, experimentando con diferentes estilos musicales, letras más complejas y el uso innovador del estudio de grabación. En 1965, The Beatles lanzaron Rubber Soul, un álbum clave en su evolución. Influenciados por la música folk y el R&B, comenzaron a escribir letras más introspectivas y filosóficas, y se alejaron de las simples canciones de amor. Norwegian Wood, This Bird Has Flown, marcó el primer uso de la sitar en una canción popular, una señal de su creciente fascinación por la música india. Con Revolver, 1966, la banda experimentó aún más con el sonido y la tecnología. La grabación de Tomorrow Never Knows, influenciada por el LSD y el misticismo oriental, empleó técnicas de estudio innovadoras, como el uso de cintas de loop y efectos de sonido. Este álbum marcó el inicio de una era psicodélica que se consolidaría con sus siguientes trabajos. El lanzamiento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967 fue un parteaguas en la historia del rock. Este álbum conceptual fue más allá de las fronteras de la música popular, explorando temas filosóficos y existenciales, además de incorporar una variedad de estilos musicales. Con canciones como Lucy in the Sky with Diamonds y A Day in the Life, The Beatles rompieron moldes, influenciando no solo el rock, sino también el arte y la cultura de la época. Más allá de su música, The Beatles tuvieron un profundo impacto en la cultura pop y en la sociedad. Los años 60 fueron una época de transformación social y política, marcada por la lucha por los derechos civiles, la guerra de Vietnam y el auge del movimiento hippie. The Beatles, con su estilo de vida y música, se convirtieron en figuras clave de la contracultura. The Beatles se convirtieron en un ícono de moda. Su corte de cabello, conocido como el mop top,
fue copiado por miles de jóvenes en todo el mundo. Su estilo de vestir también tuvo un impacto profundo, desde sus trajes de sastrería en sus primeros años hasta los colores psicodélicos y la ropa inspirada en el movimiento hippie de los años 60. El uso del LSD, especialmente por parte de Lennon y McCartney, influyó en la experimentación sonora de los álbumes de The Beatles. La banda promovió el uso de la droga como un medio para expandir la mente, lo que resonó con la juventud de la época que buscaba nuevas formas de ver el mundo. Esto también se reflejó en la psicodelia que dominó la música y la moda de la época. John Lennon se convirtió en una figura clave del movimiento pacifista. Su famosa canción Give Peace a Chance y su campaña con Yoko Ono contra la guerra de Vietnam los pusieron al frente de la protesta social y política. Sus mensajes de paz y amor resonaron con millones de jóvenes que se oponían a la guerra y las injusticias sociales. A pesar de su éxito continuo, las tensiones internas dentro de la banda comenzaron a crecer en los últimos años. Los desacuerdos personales y creativos, la presión de ser superestrellas internacionales, y los cambios de intereses individuales llevaron a la disolución de la banda en 1970. John Lennon se dedicó a una exitosa carrera en solitario, involucrándose en la política y en la defensa de los derechos humanos. Paul McCartney continuó su carrera con Wings y más tarde en solitario. George Harrison también disfrutó de una exitosa carrera como solista y promovió la música india. Ringo Starr también lanzó discos y se mantuvo activo en la música. A pesar de su separación, el impacto de The Beatles sigue vivo. Su música sigue siendo popular, y sus álbumes continúan vendiéndose en todo el mundo. Abbey Road, The White Album y Revolver son considerados entre los mejores discos de la historia del rock. Además, su influencia en bandas posteriores es incalculable. Desde Oasis, Coldplay, hasta U2 y Radiohead, The Beatles han sido una fuente constante de inspiración. La música de The Beatles trascendió generaciones y fronteras. Su música, su estilo, y su mensaje de amor y paz siguen siendo una parte fundamental del legado cultural del siglo XX. La influencia de The Beatles en la música, la moda, el cine y la política sigue viva, y su posición como los máximos íconos de la música popular nunca será cuestionada. The Beatles no solo definieron el sonido de una generación, sino que también cambiaron la forma en que pensamos sobre la música, la cultura y la sociedad. Desde sus primeros éxitos hasta sus innovaciones más experimentales, la banda de Liverpool dejó una marca indeleble en el mundo. Su legado, como músicos, como artistas y como activistas, sigue siendo una inspiración para millones de personas en todo el mundo. The Beatles demostraron que la música no es solo entretenimiento, sino una forma poderosa de cambiar el mundo.